Bueno, nuevamente queremos darles una bienvenida oficial a nuestros amigos que se están conectando a esta hora. Muchas gracias, amigos, chicos, compañeros, compañeras de la obra pastoral, hermanos de iglesia, todos los que se están conectando a esta hora. Muchas gracias. Dios es bueno, nos permite la bendición de poder estar juntos nuevamente. Luego de que tuvimos un live la semana anterior, ¿se acuerdan? Con músicos, estuvimos con músicos compartiendo un tema bien interesante. Y hoy estamos con una amiga, ella es chilena, está con nosotros María José Hamel, ella es chilena, vive en California y queremos darte la bienvenida, María José, que Dios te bendiga mucho. ¿Cómo estás? Muchas gracias, para mí un privilegio estar con ustedes en esta tarde, en esta noche. Muy contenta de estar aquí, compartir este tema tan importante. Sí. ¿Qué hora es en California, Cote? Aquí son solamente las 6, creo que ustedes están más tarde. Oh, sí. Wow. Aquí ya son las 8:03, hemos empezado en punto, así que eso es bueno. Y bueno, qué bueno es poder tener a María José en esta hora. María José, ella es especialista en nutrición, es nutricionista, tiene 2 maestrías. Cuéntanos un poquito tus estudios, María José. Bueno, me interesé en la nutrición. Yo ya antes era ingeniera, pero me interesé en la nutrición porque mi hija fue diagnosticada con una enfermedad que se llama enfermedad de Crohn's. Y es una enfermedad inflamatoria en el intestino, autoinmune, considerada no curable, o sea, crónica de por vida. Y pues yo me empecé a interesar en la nutrición debido a eso y saqué una maestría en nutrición, luego saqué una maestría en salud pública y pues mi vida cambió completamente los últimos, ya llevo como unos 18 años más o menos en este campo ahora y realmente es mi pasión ahora, gracias a Dios. He tenido muchos estudios de nutrición, especialmente nutrición vegetariana, nutrición basada en plantas. Ahí se dio el niño. Y medicina de estilo de vida y también lo que es medicina natural, es decir, basada en remedios naturales como los que Dios nos dio. Claro. Y en esto estoy ahora, estoy sacando el doctorado, terminando ya casi, escribiendo la disertación del doctorado. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! ¿Y desde hace cuánto eres adventista del séptimo día? Como desde los 12 años más o menos. Así que llevo 30 para que saquen la cuenta, 36 años en la iglesia. Así que ya pueden hacer la matemática y sacarme la edad. A ver, tío. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, María José, tú vives en Estados Unidos ya hace mucho tiempo. Recuerdo que nos conocimos allí en verano en un congreso. Yo estaba terminando un programa de maestría en misión y salud allá en Chile, un programa muy bueno con la Asociación General. Y la verdad escuché la primera vez ahí tus ponencias muy buenas, por eso quisimos hoy día invitarte, que estés con nosotros un ratito para conversar un poco de este asunto que está complicándonos bastante la vida desde el punto de vista de todo lo que ha sido el efecto de la pandemia, esta enfermedad que partió siendo un virus y sigue siendo un virus, pero partió como algo lejano. La gente lo miraba como que si fuese algo que estaba lejos, no, eso pasa en China, no va a llegar nunca, etcétera, etcétera. Y finalmente pues llegó, ¿no? Ya estamos hablando de una pandemia y lamentablemente está cobrando muchas vidas. Y es lo que más lamentamos de todo esto. Ahora, tú hiciste un estudio muy bueno, María José. Yo pude ver el video excelente, el material que tú colgaste en tu página y se lo recomiendo y les vamos a dejar el link después de la página de María José para que lo puedan seguir. Ella transmite temas muy interesantes. Esto no es nuevo. Las pandemias no son nuevas en la historia de la humanidad. Siempre han existido. En el estudio que tú hiciste, analizaste un poco las pandemias recientes que involucraron un poco la historia de la Iglesia Adventista. Cuéntanos un poco, la Iglesia Adventista, ¿cómo estuvo frente a esas dos cosas, ¿no? Esos dos momentos? Creo que fue la fiebre rusa y la fiebre española en su momento. Bueno, el video en particular que puse ahí en Facebook habla de la última gran pandemia. La última gran pandemia fue 1918-1919, la gripe española que le llaman.
que fue definitivamente un virus de influenza, de hecho de las cepas H1N1. Pero fue muy, muy contagioso, muy mortal. Pero lo interesante es que hay algunos datos históricos de cómo los adventistas enfrentaron la pandemia en esa época, ya habiendo tenido por algún tiempo el mensaje de salud y algunas de las visiones de Elena de White con respecto a cómo tratar algunas enfermedades. Y ya existían, bueno, Elena de White ya había muerto para esa época, pero ya existían muchos lugares llamados sanatorios, que eran lugares donde se trataban a personas utilizando las técnicas y basado en los principios que ella dejó, que más que nada los remedios naturales que le decimos hoy en día, o los verdaderos remedios, como era ella le llamó. Y pues lo que sucedió fue varias cosas interesantes. En primer lugar, había un seminario en una ciudad que se llama Hutchinson, en el estado de Minnesota, en Estados Unidos. Y en ese seminario era un edificio bastante grande, vivían 120 estudiantes. De los 180 estudiantes del seminario vivían 120 en ese edificio y 90 se contagiaron con la gripe. Y como era una gripe muy mortal, muchas personas en esa época lo que pasaba es que tenían una complicación que era la neumonía. Y la mayoría de las personas, como por lo menos la mitad de las personas que desarrollaban neumonía terminaban muriendo, porque era bastante fuerte, bastante grave. Entonces se esperaba estadísticamente que en este lugar en Hutchinson, como habían 90 estudiantes que se habían contagiado, que un gran número de ellos iban a desarrollar neumonía y algunos iban a morir. Pero inmediatamente apenas ellos empezaron a desarrollar los síntomas, eran puestos bajo cuidado médico y de las enfermeras, y lo que se hacía era que se ponían bajo descanso inmediato en cama, en sus habitaciones, se les daba una dieta cuidadosamente regulada, y lo interesante es que también se les aplicaban fomentos. Y esto es parte de lo que ahora nosotros conocemos como hidroterapia, que es el uso del agua, pero externamente, usando fomentos que son compresas calientes, húmedas, y se ponían en el pecho, en el abdomen, etc. Y utilizando este sencillo método, los estudiantes de este seminario que contraían la infección se sentían bien en un día. Wow. Y ninguno de ellos pasó a tener una infección grave, como se hubiera esperado, porque de acuerdo con las estadísticas que nosotros hoy tenemos de esta gran infección, muchas personas contraían una infección bastante grave. Sin embargo, ninguno tuvo una infección grave y ninguno murió. No hubo ni una sola muerte de los 90 infectados. Entonces eso es bien interesante anotar, de que utilizando esto, ni siquiera era un sanatorio, era un seminario adventista. Pero también tenemos datos que se publicaron en mayo de 1919 en una revista adventista que se llama Life and Health, donde un doctor adventista compiló algunos datos y los detalló ahí en un artículo que él publicó, donde habla de 10 sanatorios adventistas que unieron sus datos y eran alrededor de 1.147, me parece, pacientes que fueron tratados en estos 10 sanatorios adventistas utilizando las técnicas de los sanatorios. Ahora, no todos ellos pudieron estar en los sanatorios porque tal vez no había lugar, entonces algunos de ellos fueron en sus casas que se utilizó las mismas técnicas que se utilizaban en los sanatorios, pero básicamente bajo cuidado de sanatorio. Y lo que sucedió es que el doctor Rubble básicamente comparó la tasa de muerte y la tasa de neumonía en los pacientes que estaban siendo tratados en los hospitales del ejército americano, que en esa época se consideraba el mejor tratamiento médico que había disponible. Y comparó esto con lo que estaba sucediendo en los sanatorios adventistas. Y lo que vemos es que hubo una reducción muy importante en la tasa de neumonía y por consiguiente la tasa de muerte. Es decir, bajó radicalmente y de hecho lo puse en una gráfica y se muestra en el video la gráfica de las barras comparando la tasa de neumonía y la tasa de muerte con las personas que fueron tratadas con el sistema de sanatorio adventista en sus casas y luego con las personas que fueron tratadas en los sanatorios y se ve una caída muy grande en ambos
medida, que es la medida, la cantidad de personas que contrajeron neumonía y la mortalidad, básicamente. Entonces vemos que fue utilizado muy exitosamente estos tratamientos tradicionales adventistas para reducir la gravedad de la enfermedad. Y lo que hoy sabemos a partir de los estudios que se han realizado más recientemente es que hay evidencia científica de los tratamientos que se aplicaron en aquella época, sin haber la evidencia científica en esa época, pero hoy sí la tenemos, de que la aplicación de calor húmedo, después seguido con una breve exposición al frío, porque lo que se hace es que también se hace en fricción fría después de aplicar el calor, y eso lo que hace es que ese cambio de temperatura estimula el sistema inmune, precisamente la parte del sistema inmune que es atacada por COVID-19, que es la parte que le llamamos el sistema inmune innato. Claro. Y ahora existen las pruebas científicas para comprobar que efectivamente el sistema inmune innato es estimulado por este tipo de tratamiento. Bien interesante anotar eso. Entonces, realmente recién se están empezando a llevar a cabo algunos estudios clínicos aquí en Estados Unidos, especialmente el que yo sé, ahí en el estado de Tennessee, donde se está llevando a cabo un estudio clínico precisamente de la hidroterapia para COVID-19. Todavía no tenemos los resultados, pero sí ya se está empezando a estudiar. Pero simplemente podemos sacar conclusiones de lo observando de que COVID-19 ataca esta parte del sistema inmune y tenemos también otras evidencia de que la hidroterapia puede estimular el sistema inmune. Aparte de que otras cosas que los adventistas vienen enseñando hace muchos años, los 8 principios de salud, precisamente también pueden ayudar a esta parte del sistema inmune que es atacada por COVID-19. Así que lo que podemos nosotros ahí ver es que Dios nos dio una luz tremenda. Y no solamente para las enfermedades crónicas, que es las que veníamos hablando ya por muchos años, es decir, para revertir la diabetes, revertir las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, todas estas cosas que a propósito son causas subyacentes de una enfermedad grave de COVID-19. Muchas de las personas que llegan a tener una enfermedad grave o una infección grave de COVID-19 tienen estas condiciones crónicas. Pero aparte de que estos 8 principios de salud nos ayudan a revertir esas condiciones, sabemos que nos ayuda para el sistema inmune, para las enfermedades infecciosas. Así que pienso yo, saco con mis conclusiones que Dios es grande, Dios le dio una tremenda luz a este pueblo adventista y que como adventista realmente eso nos hace únicos y diferentes de otras denominaciones. Claro. Y es interesante, María José, porque cuando tú mencionas el hecho de cómo enfrentó la iglesia adventista estas pandemias, hacemos pues conexión o link con el tema del mensaje de salud. El mensaje de salud que tiene la iglesia adventista. Bueno, tú bien sabes y nuestros amigos que nos están viendo y verán este video después, es que el mensaje de salud fue progresivo. La sierva de Dios, Ellen White, recibe 3 visiones. Y en esas 3 visiones, una en el 48, otra en el 51 y otra en el 61, en Otsego. Y interesante cómo fue evolucionando, por decirlo de una forma, la forma como Dios le iba revelando algunas cosas. Ya la de Otsego fue mucho más amplia. Ahí se le habla con más detalles sobre el tema de la alimentación, sobre el tema del régimen y aquella situación. A Elena le costó mucho transmitir esta información porque en los días en que ella vivía, la medicina de esos tiempos era una medicina bastante precaria. Se utilizaba desde arsénico hasta sangrías y un montón de productos dañinos al organismo, al cuerpo. Es interesante porque tú mencionas que los tratamientos que utilizó la iglesia adventista en su momento en estas pandemias, tanto en la rusa como en la fiebre española, que por cierto la española surge 3 años después de que Elena había muerto, ¿no? Ella muere en julio del 15 y 3 años después ya estaba la fiebre. Y interesante, o sea, estaba fresco los consejos de ella, estaba fresca su vivencia. A nosotros nos conmovió mucho cuando fuimos a visitar a Elm Haven, ahí en San Francisco, donde ella vivió. Realmente impresionante, ¿no? Cómo ella ahí vive buscando el mejor lugar, lo más natural posible. Estamos hablando de que es la zona montañosa de San Francisco. Cómo ella tenía sus árboles frutales, más de 1000 tenía en su momento. Y cómo ella
vivió el mensaje que Dios le dio. Y quería justamente conectar esto con una pregunta, ¿no? Nosotros ahora estamos frente a la pandemia del COVID-19 o el coronavirus 19. Mucha gente está hablando de guantes, mucha gente está hablando de mascarillas, mucha gente está hablando de aislamiento social. Yo hice por ahí un videíto y lo colgué en mis redes. Y yo digo que no está mal eso, que hay que protegerse si te vas a exponer a mucha gente afuera, a ir a un shopping, a un centro comercial, qué sé yo. En el caso de los países que lo pueden hacer, aquí está cerrado la mayoría de cosas. Pero el tema es que la mayoría de personas que son formadores de influencia o son generadores de opiniones, hablan más de estos elementos que son externos, exógenos, pero no están hablando de lo que es realmente, y quiero que se aclare bien, lo que es realmente el escudo biológico, por decirlo de una manera, para enfrentar esta enfermedad. La mascarilla se te ensucia, te la bota a la basura y se acabó. No tiene más protección, si quisiéramos usar ese término. O los guantes. Pero se ha dicho hasta el cansancio, virólogos, médicos y por todos lados, que el verdadero escudo es el cuerpo, es decir, tu sistema inmunológico. Y es lo que aplicaron los adventistas de antaño, fortaleciendo su sistema inmune. Entonces, ¿cómo es que hoy este mensaje de salud, que dicho sea de paso, y da pena decirlo, pero lamentablemente ha sido estigmatizado por algunos, no por todos? Sí, Que los vegetarianos van a ir al cielo. Eso está mal, que la comida y bebida no es el reino de Dios. Yo siempre digo, comer bien, el mensaje de salud, no es una causa de salvación, pero es el resultado de ser salvo. O sea, es lo que finalmente trae como de manera natural y espontánea la reforma que el Espíritu Santo hace en tu vida, el cambio que el Señor hace en tu vida. Es inevitable ese cambio. Y si tú te quedas a la mitad de ese cambio, hay que replantearse, porque ahorita el mundo ya cambió, el mundo no va a cambiar, el mundo ya cambió. Y las mayores amenazas que va a tener el mundo es la enfermedad. María José, ¿cómo el mensaje de salud tiene que hoy, según en tu opinión, en tu experiencia, tiene que ser tomado por el pueblo de Dios y por la gente de afuera? ¿Es esta una oportunidad extraordinaria que el mundo tiene para escuchar este mensaje? Sí, yo ya había estado haciendo algunas notas mentales de cómo Dios estaba abriendo las puertas, porque en el aspecto de lo que es la medicina de estilo de vida, hay una organización aquí en Estados Unidos y se está expandiendo mundialmente, que es lo que es las asociaciones de medicina de estilo de vida. Y he ido a varias de estas conferencias y se menciona la iglesia adventista en estas presentaciones por investigadores no adventistas hablando acerca de cómo los estudios que se realizaron en Loma Linda, los famosos estudios de salud adventista, han dado a luz acerca de las diferentes prácticas de estilo de vida que utilizan los adventistas para ser más longevos, porque es una de las 5 zonas azules en el mundo donde la gente vive más y mejor. Entonces ya estaba empezando a hablarse de los adventistas y salían en los medios de comunicación, en la televisión, en revistas, National Geographic, aquí por allá. Y Dios estaba empezando a abrir las puertas para que la iglesia empezara a tener un impacto, una influencia, y por lo menos empezar a escuchar qué son los adventistas. La gente se empezó a preguntar qué es esto de los adventistas. Y he ido a tantas reuniones donde se mencionan los adventistas por no adventistas. Bueno, entonces yo como que ya había empezado a notar que Dios estaba haciendo algo importante, abriendo las puertas. Y pienso que esto ahora que está ocurriendo con COVID-19 es un paso aún mayor, donde ahora Dios está realmente dando a conocer al mundo que hay maneras en que nosotros podemos estar más saludables y que podemos nosotros tener un sistema más fuerte y más preparado para este tipo de enfermedades. Entonces, y vemos que el mensaje de Dios es tan completo, es tan perfecto, es tan maravilloso, que cómo nosotros nos podemos cuidar nuestro cuerpo físicamente y esto ayuda a nuestra salud mental, a estar mejor emocionalmente, espiritualmente, o sea, de tantas maneras que yo veo que Dios está mostrándonos que este realmente es un mensaje maravilloso y verdadero, porque no solamente lo podemos ver en nuestras propias vidas, está siendo validado por la ciencia. Nunca necesitamos nosotros la ciencia para creerlo, porque ya lo sabíamos por fe, pero ahora vemos que la ciencia está validando aún más
lo que ya Dios nos había mostrado. Entonces, esto es una oportunidad tremenda. Y nos había dicho muy bien el espíritu de profecía que iba a llegar el día que las iglesias incluso no iban a poder estar abiertas y que lo único que iba a continuar hasta el final iba a ser el mensaje de salud. Y yo creo que las iglesias en algún momento se van a volver a abrir. Esto tal vez es una pequeña muestra de lo que va a ser tal vez aún más después esta situación. Pero ahora estamos viviendo precisamente un adelanto de esa situación. Las iglesias están cerradas. Pero sin embargo, nosotros como adventistas podemos hablar acerca de este mensaje, de esta situación tan relevante por medio del mensaje de salud. Y podemos hablarle a la gente acerca de cómo cuidar su cuerpo, cómo prevenir la infección, cómo en el sentido no solamente de lavarnos las manos, ponernos mascarillas y la distancia social, sino cómo preparar nuestros cuerpos para enfrentar esta infección precisamente por medio de nuestro sistema inmunitario y comiendo bien y ojalá revirtiendo estas condiciones crónicas que son factores subyacentes de una enfermedad grave de COVID-19. Entonces, hay tantas maneras que este mensaje es tan relevante. Entonces, definitivamente Dios está haciendo una obra muy grande y falta que nosotros como pueblo de adventistas nos pongamos en las manos de Dios y seamos utilizados por Dios y empecemos a esparcir esta luz. La gente la necesita más que nunca la gente necesita este mensaje, por lo menos en mi opinión. Qué tremendo, María José, el hecho de que lo que tú mencionas conecta una tremenda y enorme necesidad en este instante. Yo quiero quizás incidir más y quiero que se entienda ahí a nuestros amigos que ya están empezando a hacer preguntas por YouTube. Ya vienen las preguntas, las respuestas. Pero incidir quizás en que Elena, cuando hablo de Elena, hablo de la señora Ellen White, fue tremendamente insistente en que el mensaje de salud tendría un papel preponderante al fin de los días. Sí. Y acá quiero mencionar algo que de repente lo hemos leído mucho, lo hemos predicado, se han hecho canciones, historias, películas sobre el método de Cristo. Sí. Frase icónica, seguramente tú también lo has escuchado allá, Cote, y que se usa mucho el método de Cristo, que hay que usar para alcanzar a las personas, el método de Cristo, etc. Pero cuando uno lee el contexto original de la frase el método de Cristo, que está en la página 102 del Ministerio de Curación, ya con eso te da una pista, el contexto es el mensaje de salud. Claro. O sea, no estoy sacando de vista el tema de dar un estudio bíblico, un grupo pequeño. Eso es parte de, eso está integrado absolutamente. Pero si queremos ser fieles, usando una palabra hermenéutica ahí para nuestros colegas, la interpretación inmediata del contexto de la cita de Ellen White, ella está hablando acerca de la enfermedad. Y quiero leerlo. Ministerio de Curación, ahí en la página 102, dice claramente lo siguiente. Y mientras que abundan estos males en el mundo, es demasiado frecuente que el evangelio se predique con tanta indiferencia que no hace sino una débil impresión en la conciencia o en la conducta de los hombres. En todas partes hay corazones que claman por algo que no poseen, suspiran por una fuerza que no tienen, ¿no? Por una fuerza de dominio sobre el pecado. ¿Cuál es la condición del mundo de hoy? Dice, ¿no? El mundo de hoy está lleno de tradicionalismo, del rabinismo de los días de Cristo. Hay una epidemia de crímenes, de fraudes, hay aflicciones, dice, en el corazón de las personas, violencia, anarquía, padecimientos humanos, etcétera, etcétera. Y es interesante, los ángeles de Satanás se posesionan de los hombres, los cuerpos humanos hechos para ser morada de Dios venían a ser habitación de demonios. Los órganos, los sentidos, los nervios de los hombres eran empleados por agentes sobrenaturales para satisfacer la más vil concupiscencia. En los semblantes humanos se veía estampada la marca de los demonios. Está hablando de los tiempos de Cristo, cuando esto ocurría. Y dentro de ese contexto, pues allí llega la conocida y reconocida frase del método de Cristo. Pero miren lo que dice ahí el contexto. Hemos de recordar siempre que el objeto de la obra misionera médica consiste, y ahí ella va directo a eso, consiste en dirigir a los enfermos del pecado hacia el mártir del Calvario que quita el pecado del mundo, contemplándole,
se transmutarán a su semejanza. Debemos animar al enfermo y al doliente a que miren a Jesús y vivan. Pongan los obreros cristianos al divino médico en continua presencia de aquellos a quienes desalentó la enfermedad del cuerpo del alma. Dirijan sus miradas hacia aquel que puede sanar la enfermedad física y la espiritual. Háblenles de aquel que se compadece de sus flaquezas. Persuádanles a que se entreguen al cuidado de aquel que dio su vida para que ellos puedan obtener vida eterna. Este es el deber y el precioso privilegio del médico misionero. La obra del misionero médico es precursora de la obra del evangelio. O sea, que yo me quedo con esa frase, ¿eh? Eso está ahí en la 103, la página 103. La obra del médico misionero o la obra médica misionera es la precursora de la obra del evangelio. O sea, va adelante. Toca puertas. Ella la llama el brazo derecho, ¿no? No sé, ¿tú eres diestra o eres zurda? Tú eres diestra. Yo hago esta comparación siempre, María José. Si, por ejemplo, te dijeran, ¿qué brazo te tienen que apuntar un brazo? Te tiene que apuntar sí o sí un brazo. Te preguntan, ¿cuál te apuntaríamos? ¿Te apuntamos el de derecho o el izquierdo? Todos vamos a pedir el que no usamos, ¿no? Yo diría, bueno, el izquierdo, si es que es inevitable que uno de los dos se vaya. Y el Enjuá llama al mensaje de salud del brazo derecho, o sea que es insustituible. Con el brazo derecho tú abres la puerta de tu carro, de tu vehículo, con el brazo derecho tú escribes, tú abres la puerta de tu casa, sales. En otras palabras, abre la puerta para que entre el mensaje. Desde ese punto de vista, de una forma práctica, María José, ¿cómo tú podrías decirle a nuestros hermanos, a nosotros, qué elementos prácticos de la alimentación debiéramos cuidar en estos momentos que tenemos alrededor este virus y que vulnera nuestro sistema inmune? Bueno, definitivamente, si vamos al original, a la Biblia, a la página, a la primera página, el primer capítulo, el primer libro de la Biblia, está Génesis 1:29, donde Dios nos dice bien claro qué iba a ser lo que el hombre iba a consumir como alimento. Y básicamente nos dice que son plantas que llevan semilla y frutos de árboles que llevan semilla o serán para comer. Nos estaba indicando una alimentación basada en este tipo de alimentos de origen vegetal. Luego viene la caída en el capítulo 3 de Génesis. A Adán y Eva se le retira el acceso para el árbol de la vida, pero Dios le añade algo interesante. Yo no sé, mucha gente se ha dado cuenta que Dios le añade algo a la dieta. Ahí en ese capítulo 3 de Génesis, donde Dios le dice, y comerás hierbas del campo, que antes no eran parte de la dieta, no se había mencionado en Génesis 1:29, pero sí se menciona en Génesis capítulo 3. Entonces Dios le está dando, porque como yo pienso, esa es mi interpretación, como Dios le quitó el acceso al árbol de la vida, había algunos nutrientes que todavía se necesitaban y le dice, comerás hierbas del campo, que son las verduras verdes y que precisamente son las más concentradas en nutrientes que podemos nosotros obtener. O sea, los alimentos más concentrados en nutrientes son precisamente las verduras de hojas verdes. Y todo lo que es frutas y verduras son las más concentradas en nutrientes por caloría, o sea, son las más altas en densidad nutritiva y son las que más nos van a ayudar a subir nuestro sistema inmune. Aparte también, obviamente, necesitamos alimentos con un poco más calorías, porque estos son bajos en calorías. Entonces, todo lo que son los granos integrales, las legumbres, buenísimas, mucha fibra. Y como se ha mostrado en los estudios que se han realizado en Loma Linda, un puño de nueces o semillas por día ayuda a reducir la tasa de muerte, nos ayuda a reducir la tasa de enfermedades cardiovasculares, y los que comen un puñito al día viven más. Así que si nosotros basamos nuestra alimentación en esos sencillos alimentos, frutas, vegetales, legumbres, granos, cereales integrales y nueces y semillas, eso es todo lo que necesitamos para sobrevivir. Realmente eso, ahí está en lo que se puede decir lo mejor para el ser humano, porque si nos ponemos a pensar, nuestro cuerpo fue creado para comer así. Entonces mucha gente a veces me pregunta, oh, pero si me hago vegetariano, mis hijos van a tener deficiencias nutricionales, no van a crecer, bla, bla, bla. Le digo, pero es que tenemos que entender que cuando nosotros vamos a un zoológico, a los leones no les dan zanahorias y a las jirafas no les dan carne.
porque esos alimentos no corresponden a su fisiología y su anatomía. De la misma manera, el ser humano está creado con una fisiología y anatomía para consumir estos alimentos. Por lo tanto, nuestra salud siempre va a estar mucho mejor si nosotros empezamos a comer de esta manera. Entonces, definitivamente una alimentación sencilla, sin alimentos procesados, porque otras personas se van a lo que es la palabra vegetariana o vegana, dicen, oh, pero esto es vegano, esto es vegano, esto es bueno. Pero es que la palabra vegetariana no significa inmediatamente saludable. Y la palabra vegana tampoco. Yo me puedo comer un paquete de galletas 100% veganas, o me puedo alimentar con puras bebidas gaseosas, papas fritas, pan blanco, y decir que soy vegano o vegana no significa que voy a ser saludable. Entonces, aparte de que tenemos que centrarnos en los alimentos de origen vegetal, tenemos que buscar aquellos que no están procesados, que no están, han sido ya, se les ha quitado sus nutrientes, su fibra, sino que buscar los que están en su estado más natural. Y obviamente beber mucha agua. Ese es el mejor, lo mejor que podemos beber, el agua pura. Porque cuando nosotros tenemos un perrito, un gatito, no le ponemos Coca-Cola ahí en su plato para que tome. ¿Por qué? Porque obviamente decimos eso le va a hacer mal al perrito o al gatito, pero nosotros lo tomamos como si nada, ¿verdad? Entonces tenemos que poner a pensar en esas cosas básicas que son importantes para nuestra salud. Definitivamente una alimentación basada en alimentos de origen vegetal es lo que Dios diseñó para el ser humano. Por eso que las regiones del mundo donde se consume una dieta de 95% basada en alimentos de origen vegetal son las poblaciones más longevas del mundo. Interesante, la famosa Blue Zone, ¿no? Exactamente. Voy a poner un video, creo que mañana o pasado mañana, lo estoy editando en estos momentos, precisamente de ese tema. Excelente. Entonces, para nuestros amigos que nos están preguntando algunas cosas prácticas, ¿no? Una alimentación saludable. Yo me acuerdo de las clases con el doctor Peter Landles y Viriato Ferreira. Él nos decía siempre pues, que hay una diferencia entre vegan, ¿no? Y vegetariano. Por lo general, la iglesia adventista asume más la palabra vegetariano o dieta basada en plantas o régimen basada en plantas. Porque vegan o vegetariano, o perdón, vegano, puede que se confunda afuera con filosofías más místicas, hinduistas, porque ellos suelen usar mucho esa terminología. Más nosotros, pues, utilizamos más una alimentación basada en plantas, ¿no? O vegetarianismo. Pero ojo con eso también, porque por ejemplo, en este momento en que el tema viral de esta pandemia afecta mucho lo que son las mucosas del organismo. Sabemos de que los lácteos, porque hay gente que puede decir soy ovo-lacto vegetariano, ¿no? Y come queso y come leche. Bueno, desde alguien que está en fuentes consumiendo alguien de fuentes proteicas de carne, a pasar a ser un lacto ovo vegetariano ya es un avance enorme, ¿no? Es un avance, sí. Es un avance enorme. De hecho, Ellen White era ovo lacto, ¿no? Hasta los últimos días. Pero recordemos que eso fue hace más de 100 años. El mundo ha cambiado, se ha hormonizado el ganado y muchas cosas han cambiado. Entonces, se habla mucho y se dice, y acá también queremos tu opinión, de que los lácteos, tanto quesos, leches, etcétera, derivados, pues tienen una asociación directa con una mayor vulnerabilidad infecciosa, ¿no? Los lácteos dentro de tu organismo. E inclusive, pues, los procesos alérgicos aumentan. Háblanos un poquito, Cote, de eso, de manera quizás práctica, cómo evitarlos, o finalmente cómo sustituirlos, si hay alguno que le gusta mucho eso, ¿no? Sí, y retrocediendo un poquito, hablando acerca de Ellen White, ella no fue vegana 100%, sí utilizaba lácteos y huevo, me parece. Pero ella dijo en una cita, llegará el día en que no vamos a poder utilizar estos alimentos, o sea, como ya prediciendo que iba a llegar un día donde estos alimentos iban a ser tal vez producidos de manera que iba a ser dañina para nuestro ser humano. De hecho, ella dice, por causa de las enfermedades, ¿verdad? Que se van a ir multiplicando a medida que se multiplica la maldad de los hombres. Entonces, y yo pienso, ahora estamos en los tiempos finales, ¿qué más tiempo que tenemos que esperar? Ya el tiempo para mí ya llegó. La mayoría de los lácteos, incluso carnes que nosotros consumimos, que podemos comprar en el supermercado, han sido producidos, el 99.9% de ellos, en lo que son granjas industriales, donde los animales están
hacinados y en unas condiciones que necesitan grandes cantidades de antibióticos porque están enfermos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí el tiempo ya llegó. Y definitivamente no hay ningún nutriente que no se pueda sustituir de alguna otra manera que se encuentre en los lácteos, el calcio, el hierro de la carne, o sea, todos los nutrientes, vitaminas, minerales los podemos conseguir. Tal vez pudiéramos decir como excepción la vitamina B12, pero la vitamina B12 no la producen los animales, sino que producen las bacterias. Y hoy en nuestro ambiente súper antiséptico, que en realidad hemos eliminado bacterias malas, también hemos eliminado bacterias buenas, y bueno, ahí se fue la que también produce la vitamina B12, y por eso tal vez a veces la tenemos que consumir como suplemento. Pero aparte de eso, no hay ningún nutriente que no exista en el reino vegetal que nosotros no podemos adquirir de las plantas. Entonces, definitivamente todo lo que es la proteína, el hierro, el calcio, todo lo podemos conseguir de las plantas. Así que se puede sustituir la leche, especialmente. La mayoría de la gente está preocupada, las madres, ¿qué le voy a dar a mis hijos si no les doy leche? Porque se nos ha venido inculcando esa idea desde chicos, de que si no tomamos leche vamos a estar desnutridos de alguna manera. Pero definitivamente no vemos, por ejemplo, en la naturaleza que los animales tomen la leche de otra especie. Mucho menos ya de adultos. O sea, los animales dejan de consumir leche una vez que son destetados y ya. Y sin embargo, nosotros como humanos pensamos que de alguna manera necesitamos la leche de otra especie. Ahora, muchas veces yo le digo a la gente, ¿y por qué tiene que ser de vaca? ¿Por qué no puede ser de perro, de gato? ¿Verdad? Pues sí, ¿por qué tiene que ser de vaca? Es como una cosa muy cultural, pero no nos ponemos a pensar que realmente, ¿por qué necesitamos la leche de la vaca? ¿Qué tiene en especial la vaca? O cualquier otro animal, chivo, lo que sea, la cabra. Bueno, pero el punto es el siguiente. Se puede sustituir los nutrientes que se encuentran en la leche. Por ejemplo, el calcio. Vamos a decir el calcio es el principal que la gente se preocupa. Los vegetales de hoja verde, como dijimos anteriormente, que son los más altos en nutrientes, tienen muchísimo calcio. Entonces, simplemente, y otra cosa que tenemos que ponernos a pensar es que cuando no estamos consumiendo una dieta alta en proteínas animales, nuestro sistema es mucho más alcalino, por lo tanto, no estamos perdiendo calcio. Lo que pasa cuando nosotros consumimos demasiada proteína animal es que nuestro sistema es más ácido, y entonces nuestros huesos tienen que soltar calcio para neutralizar ese ácido y perdemos mucho calcio en la orina. Entonces, una vez que nosotros dejamos de consumir tantas proteínas animales, no estamos perdiendo tanto calcio. Nuestra necesidad de calcio se reduce porque estamos perdiendo menos calcio. Entonces, simplemente con el calcio que se encuentra en los vegetales, tenemos más que suficiente. Eso por dar un ejemplo. Hay muchos ejemplos así. Las proteínas, otra gente se preocupa, pero ¿cómo voy a tener músculos si no como carne? Bueno, hay miles de ejemplos de personas que no comen carne y tienen músculo, así que eso no es ningún problema. ¿Sí? Eso lo importante es nutrirse, es obtener suficientes calorías. Y así que definitivamente las proteínas también se encuentran en los alimentos de origen vegetal. Ok, aquí hay una pregunta, Cote, que te las vamos a hacer. Se habla, dice, los Gutiérrez, dice alguien que tiene ese nombre, habla acerca de la terapia Gerson o el método Gerson. ¿Qué opinión tú tienes sobre eso? Si has leído, has conocido algo de esa situación. Sí, de hecho vengo escuchando esa terapia hace muchos, muchos años. Y lo que voy a decir, espero no ofenda a nadie, pero yo no recomiendo la terapia de Gerson. Algunas cosas son buenas, pero algunas cosas yo tuviera mucho cuidado. Voy a hablar de los aspectos positivos. Se basa mucho, por ejemplo, en consumir jugos. Para una persona que tiene cáncer, pienso que utilizar los jugos naturales puede restituir la nutrición, que muchas veces no pueden absorber bien los nutrientes, no se pueden alimentar bien, no tienen mucho apetito, etc. Entonces, consumir los jugos definitivamente ayuda a absorber muchos más nutrientes porque no está la fibra, se absorbe más rápido. Excelente. Y obviamente la dieta basada en alimentos de origen vegetal, todo eso, excelente, yo lo recomiendo al 100%. Pero hay otros aspectos de la terapia Gerson que yo no lo considero tan beneficioso. He visto personas que la han seguido y que tienen que tomar muchos suplementos
y algunos de ellos son de origen animal, son enzimas animales. Entonces, y lo otro que me preocupa a mí también es el uso de las enemas de café, que es un aspecto muy importante de la terapia Gerson, y sabemos que la cafeína sí se puede absorber por medio del enema, aunque sí tiene, se supone, ciertos beneficios, pero pienso que no es necesario hacerlo. Pienso que una persona puede someterse a un ayuno de jugos o simplemente añadir jugos a su dieta, o sea, una dieta basada en el 100% en alimentos de origen vegetal, más el utilizar los jugos, es 100% beneficioso. No pienso que se necesite utilizar estas enemas de café, y por eso que no lo recomiendo. Podría hablar de otros detalles, pero esas son mis preocupaciones más importantes con respecto a la terapia de Gerson. Hay algunos aspectos que para mí no están en armonía con el mensaje de salud que hemos recibido por parte del espíritu de profecía. Esa es mi opinión, espero no haya ofendido a nadie, pero esa es mi opinión. Está bueno, está bueno. Estamos recibiendo preguntas, amigos, así que los que nos están viendo por YouTube, está con nosotros María José Hamel. Ella es nutricionista, tiene 2 maestrías en el área de alimentación y ella vive en California y está cordialmente invitada en este live y agradecemos mucho su presencia. Ella es adventista, obviamente, y tiene en su corazón unido al mensaje de salud. Bueno, hay otra pregunta aquí, Cote, que interesante, de un hermano o de alguien que nos escribe aquí y nos dice cómo se podría adoptar alguna estrategia o forma adecuada de presentar el mensaje de salud en la iglesia de tal manera que se genere menor resistencia. Lo que hablábamos hace un momento, que de repente hacía mucho tiempo hay ciertas personas que estigmatizan este mensaje de salud. Yo veo que tú visitas iglesias, das talleres, seminarios, haces coaching en este tema. ¿Y cómo ha sido tu experiencia frente a eso? ¿Cómo introducir esta temática tan necesaria? Muy buenísima esa pregunta, excelente, excelente. Mira, yo voy a hablar de lo que es mi experiencia personal como presentadora. Cuando doy el mensaje de salud, siempre digo, porque la gente me pregunta, ¿y tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer lo otro? Le digo, no, usted no tiene que hacer nada si no quiere hacerlo. Esto es libre albedrío. Dios nos da libertad. ¿Todo me es lícito? No todo me conviene, pero todo es lícito. Esta para mí, el mensaje de salud es una invitación de Dios. No es una exigencia, es una invitación. Dios quiere que nosotros vivamos vida y vida en abundancia. Dios quiere curar nuestras enfermedades que son causadas por nuestros propios hábitos, nuestras propias prácticas de vida. Dios quiere sanar eso, pero no puede sanar, por ejemplo, si un fumador tiene cáncer al pulmón y quiere que Dios lo sane, Dios obviamente que lo puede sanar en un segundo si Dios quiere, pero qué chiste sería sanar a ese fumador si no ha dejado de fumar. De la misma manera, si nosotros no cambiamos nuestros hábitos y queremos que Dios nos sane de nuestra diabetes, de nuestras enfermedades del corazón, de nuestra hipertensión, pero Dios quiere enseñarnos a dejar las cosas que causaron esa enfermedad desde el primer lugar. Entonces, ¿cómo nos va a curar de algo que nosotros nos vamos a volver a reenfermar si no cambiamos nuestros hábitos? Entonces, Dios quiere enseñarnos una manera de vida que es saludable para nosotros. Es una invitación de Dios para algo que es beneficioso para nosotros, que nosotros vamos a poder aprovecharlo y a poder recibir un beneficio y una bendición. Entonces, para mí no es un tema de salvación. Los que no son vegetarianos no se van a salvar. No, absolutamente no. Pero definitivamente cuando nosotros entendemos el concepto de que Dios nos ha dado un cuerpo que no es nuestro, a propósito, dice, fue comprado por sangre. Y dice también la palabra de Dios que es un templo. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar la palabra templo, muchas veces pensamos iglesia. Y cuando yo voy a la iglesia, yo no me llevo la basura de mi casa y no la tiro en la iglesia. ¿Cómo voy a tirar la basura en la iglesia si es un lugar santo donde se adora a Dios? Pero mi cuerpo también es un templo. De hecho, pienso que es más importante aún que el edificio, porque ahora los edificios están vacíos, nadie está yendo a la iglesia, pero este templo sigue siendo el templo del Espíritu Santo, este cuerpo. Entonces, para mí, el templo del cuerpo es más importante aún que el edificio. ¿Y cómo yo entonces pongo basura? Porque cuando estoy comiendo
comida rápida, también se le llama junk food, ¿cómo le llaman en Latinoamérica? Comida chatarra, ¿verdad? Estoy poniendo basura en este templo también. Entonces, Dios quiere ayudarnos a entender ese concepto de que el cuerpo, para que esté saludable y en la mejor condición posible, mental, física, espiritual y emocional, necesitamos cuidarlo y necesitamos honrarlo, darle gloria a Dios por medio de nuestro cuerpo. La única manera de hacerlo es siguiendo las recomendaciones que Dios mismo nos ha dado, porque al final es el ingeniero que diseñó esta máquina. Entonces, cuando yo me compro un auto nuevo, abro la guantera y viene un manual de cómo cuidar ese auto para que mantenerlo en la mejor condición posible, qué combustible le tengo que poner, qué tipo de aceite, todas esas cosas. El manual de este cuerpo es la Biblia. Y ahí Dios nos dio las instrucciones de cómo cuidar esta máquina que Él diseñó. Él sabe la mejor manera de cómo esta máquina se puede mantener en mejores condiciones posibles. Entonces, Dios nos está invitando. Y yo pienso que esa es la manera que debemos de presentarlo, de una manera como una invitación, no una manera de sermonear, porque la misma Elena de White dice, no sermoneen tanto, sino que hablen de los beneficios, hablen de que Dios es bueno, de que Dios es un Dios de amor, que quiere lo mejor para nosotros. Si nos está dando este mensaje es para nuestro propio bien, y es porque quiere sanarnos, y quiere que nosotros seamos luz, que nosotros vivamos el mensaje de manera que otros puedan llegar a conocer a Jesús por medio de nuestro testimonio. Y cuando nosotros tenemos un testimonio, nosotros podemos presentar un mensaje aún más impactante. Así que si Dios te quiere sanar a ti, es porque Dios quiere usarte a ti como un testimonio. Y sabes que, Cote, lo que tú mencionas es interesante. Uno como pastor de iglesia que ha recorrido muchos distritos, iglesias, pastoreando, mucha gente linda, hermanos y hermanas, a veces el mensaje de salud se lo ve como algo punitivo, ¿no? Y peor todavía cuando lo colocan dentro como que si fuese una lista de requisitos para salvación. Ahí la revientan, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la soteriología, con la ciencia de la salvación. Tú no eres salvo desde ese punto de vista. En ese contexto donde Pablo pues habla que el reino de los cielos no es comida ni bebida, en ese contexto de una causal de salvación, pero es el resultado de la obra santificadora del Espíritu Santo en tu vida. El Señor no te quiere dejar donde te encontró. El Señor cuando vuelva quiere encontrarte más avanzado con la ayuda de su Santo Espíritu. Ahora bien, quizás para nuestro amigo que nos hizo esa muy buena pregunta, también añadir algo que ahí el pastor Walter Alaña también está ahí colocando un muy buen comentario, que él dice: saludos mis hermanos, me parece que para superar los prejuicios existentes, el mensaje de Reforma por Salud debe ser presentado de manera positiva, como dices tú, María José, progresiva y práctica, ¿no? Interesante. Gracias ahí, pastor, por ese tremendo comentario, muy bueno. Las 3P, positiva, progresiva y práctica. Y de hecho, este va a ser el inicio probablemente de otros live que vamos a hacer. Bueno, mi esposa también hace algunas cositas saludables, interesantes, recetas. De repente María José también, si nos puede acompañar en otra ocasión. Y hacer algo desde tu cocina, ¿no, María José? Claro que ahí sí. Ponemos el celular y transmitimos algo práctico. Hay una pregunta interesante que alguien muy sincero lo coloca allí. Y yo felicito, amigos. Acá no estamos midiendo quién es más santo o menos santo, acuérdense. No es así la cosa, es un tema de ayuda mutua. Y parece que es alguien joven que nos pregunta, ¿cuál sería el primer paso para poder tener una alimentación acorde al mandato de Dios? Porque nuestro paladar, fíjate, está acostumbrado a la comida rápida, la fast food, ¿no? Burger King, McDonald's, lamentablemente está en todas partes, y no solo esas marcas, hay muchas más. ¿Qué hace? Tienes a un muchacho o un hermano o una persona X y quiere mañana empezar una dieta o un régimen. Yo me gusta más la palabra régimen, porque dieta viene a tu mente algo temporal. Lo vas a hacer y luego lo dejas. Esto es un régimen, un estilo de vida, mejor dicho. Estilo de vida. ¿Qué le recomendarías tú, María José, a esta persona, a este joven? Bueno, empezar a ver qué cosas le gustan a esta persona. Si le gusta la fruta, añadir más fruta. Tal vez no pensar tanto en estos términos negativos,
porque muchas veces pensamos en términos negativos. ¿Qué tengo que sacar de la dieta? ¿Qué no puedo comer? ¿Qué es lo que es malo para mí? Y muchas veces eso nos hace tener como una mentalidad de privación, en vez de pensar en términos positivos. ¿Qué es lo que tengo que agregar a mi dieta? Y, por ejemplo, lo ideal sería que consumiéramos unos 6 a 9 porciones de frutas y verduras por día. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Entonces empezar a pensar, ¿qué cosas puedo agregar a mi dieta? En la mañana, en el desayuno, ¿cuántas frutas debería yo agregar a mi desayuno, por ejemplo? Estoy comiendo fruta en la mañana, o si me gusta a la otra hora del día, bueno, pero lo importante es, ¿estoy comiendo suficientes frutas y verduras? ¿Qué frutas me gustan? Entonces empezar por las que sí me gustan. Y ahí sí hay cosas que no me gusten mucho, tal vez comerlas en porciones pequeñas, porque el paladar se puede entrenar a propósito. Por ejemplo, una persona que tiene que dejar la sal, porque le dijo el doctor, entonces el primer día deja la sal, y toda la comida es insípida, no tiene sabor. Pero como a las 3 semanas más o menos, 2, 3 semanas de no comer nada de sal, la mayoría de la gente ya se adapta y al momento de volver a comer una comida con sal, la encuentra muy salada. Entonces eso nos da una indicación de que las papilas gustativas se van adaptando y de hecho se van regenerando. Entonces, si hay cosas que no nos gustan, comamos poquito y vamos a empezar a entrenar a nuestras papilas gustativas para que empecemos a comer un poquito más de verduras, que tal vez, la mayoría de la gente lo que no le gusta son las verduras, tanto como las frutas a todo el mundo casi le gusta. Pero, por ejemplo, también agregar más legumbres. ¿Qué tipo cómo le llaman ustedes en Perú? ¿Porotos o frijoles? O cómo? Frijoles, por menestras también le dicen acá. Menestra. ¿Qué tipo puedo agregar a mi dieta? ¿Qué tipo de granos o cereales integrales puedo agregar a mi dieta? Puedo tratar, tal vez probar la avena, probar la cebada, probar la quinoa. Me encanta la quinoa, yo sé que en Perú también hay amaranto, hay muchas otras cosas. Ir probando, ir añadiendo cosas a la dieta y así de a poquito van a ir sacando uno las cosas que no son buenas, porque ya no va a haber tanto espacio en la dieta. Entonces, tal vez eso sería un buen paso para una persona joven, ir empezando a hacer un inventario de las cosas que sí me gustan, que son saludables y añadir más de ellas, probar cosas nuevas, frutas nuevas, verduras nuevas, cereales nuevos, legumbres nuevas, y así empezar a añadir cosas más buenas y así ir dejando las cosas malas de a poco. O de un día para otro, como quieran, porque de cualquiera de las dos maneras se puede hacer. Hay personas que tienen que hacerlo de a poco porque de un día para otro no pueden, pero a veces es necesario, incluso mejor, de un día para otro hacer un cambio. Entonces depende de la persona, pero pienso que eso sería una buena manera. Qué interesante, porque lo que tú dijiste es ahí acerca de reentrenar el paladar. Nosotros somos muy pendientes y muy ligados a lo que nos gusta, el gusto, ¿no? Por eso la palabra gustarnos, porque está asociada a ese sentido del organismo. Sin embargo, así como Dios hizo con el pueblo de Israel, que lo sacó al desierto para reentrenarlo, para reeducarlo, para que desaprendieran lo que habían mal aprendido en Egipto, el Señor hace lo mismo con nosotros, ¿no? Ahora, ¿tú has notado en tu experiencia, María José, que haya una interacción de repente con pacientes que tú has tratado, que has visto, con gente que tú hayas trabajado de cerca? Hay una interacción entre la vida espiritual y la alimentación, porque nosotros no somos dualistas, que enseñaban los griegos que los dos entes eran separados, cuerpo y espíritu. No somos seres integrales, tridimensionales, ¿no? Mente, cuerpo, espíritu. Uno afecta al otro, pero en tu experiencia, ¿tú lo has notado? ¿Nos podrías contar quizás algún ejemplo, sin nombres, obviamente, pero cómo se conectan estos dos mundos? Definitivamente hay una conexión, a mi juicio, entre la parte física y la parte espiritual. Y de hecho sabemos ya casi científicamente que cuando nuestro cuerpo está más saludable, nuestra mente está en mejores condiciones. Y hay una definitiva pruebas científicas que nos han mostrado que por ejemplo, la depresión y la ansiedad, simplemente por dar un ejemplo, hay programas que se han llevado a cabo en las iglesias, que están disponibles para hacer en las iglesias de depresión y ansiedad. Y cuando nos damos cuenta de que la depresión y la ansiedad están 100% vinculadas con la alimentación y el estilo de vida, ahí nos damos cuenta de que muchos problemas emocionales, mentales y espirituales muchas veces están muy relacionados con nuestra salud física. Y definitivamente lo hemos visto porque hemos hecho estos programas en la iglesia. Y uno piensa, no hay depresión en la iglesia, no hay ansiedad, estos problemas son de afuera.
Y cuando lo hemos hecho en la iglesia, la mayoría de las personas que se han unido a estos programas son de la iglesia. Entonces, definitivamente en nuestras iglesias tenemos problemas mentales, espirituales, emocionales, y muchas veces están ligados a la alimentación, porque hay ciertos nutrientes que nuestro cerebro necesita para trabajar correctamente. Simplemente por dar un ejemplo, los ácidos grasos omega 3, nuestro cerebro los necesita, y nuestra alimentación no estamos obteniendo suficiente de estos nutrientes porque está muy alta en aceites o muy altas en grasas animales, etc. Y entonces el balance de las grasas esenciales está incorrecto. Y eso es por dar un ejemplo. Hay muchos otros nutrientes que son vitales para el funcionamiento de nuestro cerebro. Y ahí es donde está la espiritualidad, porque Dios nos habla por medio de nuestra mente. ¿Cómo más vamos a nosotros a tener una relación correcta con el Espíritu Santo, con Dios, si nuestra mente está apagada o tenemos problemas mentales? Entonces, 100% que hay una relación muy estrecha entre la salud física, la salud mental y la espiritualidad. Y eso está muy conectado con como cuando uno toma la decisión de hacer un cambio en la vida. Así como se habla de reavivamiento y reforma en ese orden, así también cuando tú haces un cambio en tu vida física, en tu vida alimentaria, tiene que partir por una máxima espiritual, es decir, una convicción espiritual que lo que vas a hacer es para honrar y glorificar a Dios y cuidar tu cuerpo para darle un mejor servicio. Yo quiero compartir aquí en la pantalla, y vamos a irlo comentando ya para ir terminando, María José, lo que es el concepto de las Blue Zone o las zonas azules. Tuvimos, como dije hace un momento, la bendición de estar un tiempo en Loma Linda, en una de las zonas azules conocidas por el mundo, por la alta longevidad que tiene la gente que vive en ese sector de California. Ahí está nuestra universidad, nuestra escuela de medicina y otras áreas de salud. Esto fue a las 7 de la mañana. Fuimos al famoso Hulda Crocs, ahí en esa lomita que uno sube y de donde uno puede observar gran parte de Loma Linda, y hay inclusive una pequeña estatua que le hizo la gobernación de esa zona a esta señora, que era la que subía mucho esa montaña, subía y bajaba y hacía mucho ejercicio, ¿no? Ella ya falleció, pero pasó los 95, 98 años de edad. Fue una experiencia fascinante cuando estuvimos allí, subir hasta arriba, hacía muchísimo calor, era julio, eran 8 de la mañana y julio a 40 y tantos grados, más de 100 Fahrenheit había ese día. ¿Y a qué quiero apuntar con esto? El hecho de la actividad física, el hecho de correr, el hecho de moverse, el hecho de estar en movimiento. Fíjate los factores de las Blue Zone que hace de que esta gente sea más longeva. Aquí hizo un resumen alguien que estudió las zonas azules y dijeron que, por ejemplo, ellos tienen una vida en movimiento, mucha actividad física, ¿no? Caminata, se entiende de que hoy 150 minutos a la semana es lo ideal, ojalá media hora diaria, ¿no? Movimientos. Una dieta basada en frutas, verduras y granos, que fue lo que ya hemos hablado. Comerse sin llenarse completamente, que este es lo que aporta Okinawa. Okinawa menciona esto, ¿no? La gente de Okinawa habla de los 3/4, ¿no? Sí. El pensamiento de no llenarse, ¿no? Llenarse demasiado. Reducir la prisa. Hay mucha gente que corre en este mundo. Quizá esta pandemia nos ha venido a frenar nuestra velocidad porque tenemos que replantear nuestra agenda, priorizar lo espiritual, hablar más con Dios en las mañanas, leer la Biblia, orar, empezar a tener más tiempos de descanso. No dejarlo todo para el sábado, sino que día a día tengamos espacios también para poder tener reposo espiritual. Fíjate que en el estudio dice pertenecer a una comunidad adecuada, interesante, que incluyen el hecho de la vida religiosa, la vida cristiana, lo que tú mencionabas con la conexión entre lo físico con lo espiritual, una buena vida familiar, una buena vinculación saludable con la familia, que son elementos que son fundamentales para tu salud mental. Y como sabemos que somos seres integrales, todo afecta. Habla de tener un propósito en la vida, un sueño, un plan, un proyecto, tener algo por qué vivir, y obviamente la fe y la espiritualidad. Estos son los elementos que se menciona cuando se habla de las zonas azules, específicamente de Loma Linda. Me acuerdo que una mañana, el primer día que llegamos, yo al día siguiente salí a correr y eran como con el cambio de horario mi cabeza estaba toda dada vuelta.
y salí a correr, que eran como las 7:30, cerca ya de las 8 de la mañana, y el calor era insoportable. Llegué hasta 2 cuadras nomás. No pude más por el calor. Y venían bajando del otro lado de la calle, estábamos hospedados muy cerca de la universidad, venían bajando un grupo de viejitos, gente mayor, caminando rápido, ¿no? Caminata enérgica. Y me di cuenta del detalle de, ellos me dicen, y me dicen en inglés, que debía salir más temprano, ¿no? Porque a esa hora ya el calor estaba reventando. Pero me llamó mucho la atención, gente muy mayor haciendo actividad física. Háblanos un poquito, quizás, María José, ya para ir cerrando esto, porque mucha gente puede decir, yo como saludable, soy vegetariano, soy vegano, pero el tema de la actividad física la ha dejado de un lado. Y está comprobado que los índices de impacto en la longevidad y la calidad de vida están muy cerca, ambas cosas. Menciónanos un poquito, háblanos sobre eso. Sí, y precisamente yo acabo de grabar un video que lo estoy editando, lo voy a poner yo creo mañana, pasado mañana en YouTube, de este tema, o sea, de las zonas azules. Y lo interesante con la actividad física es que en las zonas azules, tal vez con la excepción de Loma Linda, porque es un área un poco más urbana y la gente que vive allí tienen centros de ejercicio donde van ahí los ancianitos y se suben a las bicicletas y hacen bicicleta un rato y hacen pesas un ratito, ¿verdad? Pero las otras, de las 5 zonas azules que se habla en el libro, por lo menos, ninguno de ellos va al gimnasio, todos hacen actividad física como manera de vida. Muchos de ellos tienen huertas, donde ellos ahí están constantemente cavando y echando tierra y poniendo plantas. Y como yo tengo una huerta, yo también sé lo que es eso. Todos los días me paso 2 horas ahí afuera porque hay que hacer tantas cosas. Y es mucha actividad física. Y la mayoría de ellos hace actividad física de manera natural. Pero el punto que ellos hacen, que por cierto aquí tengo el librito de Blue Zones, y aquí está el original, National Geographic, En busca de la juventud eterna. Y el punto es el siguiente, ellos se mueven de manera natural. Y lo que hacen es siempre estar caminando, siempre estar moviéndose. En Loma Linda, los ancianos de Loma Linda que han llegado hoy a ser centenarios, a vivir de 100 años para arriba y en buenas condiciones físicas, porque una cosa es llegar a los 100 años en silla de rueda o ya en cama, pero otra cosa muy diferente es estar todavía saliendo todos los días a caminar y hacer actividades voluntarias para acá y para allá a los 100 años o más. Y la gracia es que ellos llegan a esa edad en buenas condiciones físicas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Comen muy bien, obviamente, pero también están constantemente moviendo el cuerpo. No están sentados enfrente de la televisión o con el aparatito mirándolo todo el día, no, sino que están constantemente saliendo. Y cuando uno puede hacer ejercicio al aire libre, que es un poco mejor si se puede, ahí uno aprovecha varios de estos remedios naturales. El ejercicio, luz solar, aire puro. Entonces, ahí van muchos beneficios, aparte del ejercicio, pero definitivamente Dios hizo el cuerpo humano para moverse, porque cuando Dios puso a Adán en el huerto, era para que él estuviera en el huerto ahí, trabajando en el huerto, no sentado en una hamaca todo el día sin hacer nada. Entonces, definitivamente Dios quería que nosotros tuviéramos actividad física. Los músculos, los huesos necesitan actividad física. De hecho, incluso personas mayores, que uno diría, no, ya está muy viejito, que esté sentadito. No, al contrario, las personas mayores cuando hacen ejercicio, incluso de resistencia, es decir, utilizando pesas y eso les ayuda porque las personas mayores tienen más riesgo de caídas. Y las caídas son a veces fatales para las personas mayores. Entonces, mientras más ellos hagan ejercicio de muscular, que le ayuda a tener músculos más fuertes y huesos más fuertes, pueden evitar precisamente una de las cosas más peligrosas para los adultos mayores, que son las caídas. Entonces, aún para los adultos mayores, muy importante hacer algún tipo de movimiento físico, mucho más para las personas más jóvenes. Y a propósito, solamente va a decirlo así rapidito, pasando los 30 años, que casi nosotros tenemos 30 años o más, pasando los 30 años o más, lo que pasa es lo siguiente, cada década de nuestra vida perdemos entre 2 a 8% de nuestra masa muscular. En otras palabras, estamos perdiendo músculo con el paso del tiempo, pero no nos estamos haciendo más flaquitos. La mayoría de las personas con el tiempo suben de peso. Entonces, si están perdiendo músculo, ¿qué están subiendo? Obviamente es grasa.
Entonces, si no estamos haciendo ejercicio físico, estamos aumentando grasa y perdiendo músculo, y la composición de nuestro cuerpo está cambiando para ser cada vez más negativa para nuestra salud, porque lo que necesitamos hacer es precisamente lo contrario, es retener el músculo y no aumentar tanto en grasa. Y la única manera de hacer eso es haciendo ejercicio físico. Y la hermana White habla de eso también, tiene muchas citas donde ella dice que hay que hacer ejercicio físico y mantener los músculos saludables. Ok, es interesante, importante ese asunto, especialmente ya pues cuando uno va en la edad media de la vida y hay que ejercitarse. El sedentarismo es terrible, el sedentarismo es terrible. Mucha gente le tiene miedo, por ejemplo, ahora con la pandemia. Bueno, si tienes en tu casa la posibilidad de tener un patio, sal a tu patio, camina, corre, haz flexiones, media hora diaria mínimo. Son 150 minutos lo que se recomienda a la semana de actividad intensa, ¿no? Si tienes una azotea, hazlo igual. Ese es otro de los elementos, María José, que mucha gente, aterrizando el tema ahora de la pandemia, dicen, bueno, es que con la pandemia no hay que salir, no hay que abrir la ventana, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Y lo que están haciendo es viciando el oxígeno, lo que están haciendo es que el sol no entre a sus hogares, a sus ventanas. ¿Hasta qué punto hay que tener cuidado con estos consejos? Que está bien, hay que aislarse, pero ¿cuál es el punto equilibrado de este tema? Con respecto al ejercicio, aún en una habitación ya podemos hacer ejercicio con un pedacito ahí de piso que tengamos, que podamos saltar o hacer algún tipo de ejercicio enfrente de un video, ya es ejercicio. Así que no hay ninguna excusa, pienso yo. Pero con respecto a lo que es el aire y el sol, si nosotros podemos abrir nuestra ventana y dejar que entre la luz solar, es sumamente importante, porque aún en 1918, en la última pandemia de la gripe española, se dieron cuenta casi por equivocación que los pacientes que los tenían en unos hospitales de carpas, porque ya no cabían en los hospitales regulares, entonces hicieron grandes hospitales afuera en el aire libre, y los pacientes que estaban al aire libre, especialmente si estaban afuera, se recuperaban mucho más rápido. Y lo que ellos le llamaron fueron el factor de aire libre. Había algo en el aire y en el sol. Los pacientes que estaban expuestos a luz solar y aire puro se recuperaban mucho más pronto, y los doctores y enfermeras que lo estaban atendiendo se contagiaban mucho menos que los pacientes que estaban hacinados en un hospital. Entonces, definitivamente, abrir las ventanas, dejar que entre el aire, ventilar. Los hospitales antes se hacían con unas tremendas ventanas, se abrían y dejaban que entrara la luz solar y el aire fresco para ventilar. Pero ahora eso ya se dejó de utilizar, por lo menos aquí en Estados Unidos las ventanas de los hospitales ni siquiera se pueden abrir, están selladas. Y dicen ahí los científicos hoy en día que eso ayuda a que se preserven los patógenos, es decir, se preservan en esta condición de que no hay aire libre y aire fresco que entre y luz solar. Entonces, definitivamente, abran sus ventanas, abran las cortinas para que entre sol. El sol es germicida. El aire libre, el aire fresco también es germicida. Ayuda a eliminar patógenos. Muy importante. Es fundamental eso, y está dentro de los 8 remedios naturales que Elena de White recomendaba y mencionaba. Y por último ya, María José, el tiempo se ha ido rápido volando y la gente está conectada, y el video luego lo vamos a subir en Facebook y ahí va a viralizarse mucho más rápido. Se habla mucho de las combinaciones en algunas dietas o terapias que hay para determinadas enfermedades. Se prescribe la fruta o no se la prescribe, por ejemplo. Entendemos que la mezcla entre vegetales con fruta de repente en el mismo plato a veces no es lo más saludable, dependiendo del organismo, dependiendo del estómago, los procesos digestivos de cada quien. Pero el consejo siempre es comerlo un poquito separados. Pero en definitiva, acá alguien nos pregunta de tipos de terapias. Estamos hablando para enfermos, ¿no? Gente que tiene alguna patología específica, cáncer, qué sé yo. ¿Qué se dice sobre eso? ¿Cuán válido es? ¿Está bien? ¿Hay casos para eso? ¿Hay casos para otros? ¿O simplemente no se acepta porque esto es algo específico? Bueno, si yo específicamente a personas que son adventistas siempre les digo lo siguiente: básense primero que nada en Isaías 8:20, que dice a la ley y el testimonio. Si no está de acuerdo con esto es porque no le ha amanecido, no hay luz, en otras palabras. Y eso yo lo he usado personalmente como una regla con la cual yo me baso. Siempre trato de buscar la evidencia bíblica y del espíritu de profecía
antes de dar alguna recomendación. Y también apoyado por la ciencia, porque muchas veces hablamos a personas que no son creyentes y tenemos que siempre utilizar la ciencia, y la hermana White siempre hablaba del poder de la ciencia con respecto a estas cosas, y siempre apoyó utilizar la ciencia médica y los estudios y estudiar más de fisiología, lo que más podamos. Entonces, con respecto a las combinaciones de alimentos, definitivamente ella dio ese consejo de no combinar frutas y verduras. Se lo estaba dando en particular a una persona que tenía digestión débil. Entonces, especialmente para personas que tienen digestión débil, no es conveniente mezclar las frutas y las verduras. Pero todas las otras reglas que a veces escuchamos con respecto a combinar frutas ácidas con frutas dulces y otras combinaciones especiales, no hay evidencia en el espíritu de profecía con respecto a esto. Y personalmente, como nutricionista, no he visto tampoco evidencia científica para utilizar esto. Esto viene del movimiento de naturismo, higienismo, el cual tiene muchas cosas buenas, pero algunas de estas cosas que se enseñan, por lo que yo he estudiado mucho, porque eso estoy sacando el doctorado, muchas veces estas cosas tenemos que fijarnos bien si tienen evidencia científica o no. Y con respecto a la mezcla de ciertos tipos de frutas, por ejemplo, juntas, o frutas con cereales, o frutas con proteínas, cosas así, no he visto la suficiente evidencia científica como para yo recomendarlo, y tampoco he visto evidencia en lo que es el espíritu de profecía y las recomendaciones que ella da con respecto a... Lo único que ella dijo fue no combinar las frutas y verduras en caso de padecimiento de digestivos. Interesante, porque no podemos generar una dieta para todo el mundo por igual. Eso es otro de los elementos que la sierva de Dios mencionó. Ella dijo, cada cuerpo es un caso especial. Ella inclusive puso un ejemplo, dijo, en algunos casos la legumbre a algunos les hace mal. No la coma, dijo ella. O cómala en menor medida, o súplala de otra forma. Pero me llama la atención porque de repente a veces aparecen regímenes o dietas que tratan de ser totalmente iguales para todos, pero cada caso en su caso, ¿no? De repente, en algunos casos, con personas que tienen quizás problemas con la glucosa, claro, ahí habrá que medir un poquito más, algunas cositas, un mayor control de ciertos alimentos, pero no podemos establecer, esta es la dieta general para todo el mundo, no importa cómo es usted, qué patologías tenga. Yo creo que cada caso es un cuerpo y un organismo, un universo distinto uno del otro. Y por eso es bueno la recomendación que nos hace María José de poder ver cada caso de manera puntual. Elena lo hizo en su tiempo y hay que hacerlo hasta el día de hoy. Interesante porque ella inclusive cuando dijo acerca de los huevos, por ejemplo, ella usaba huevos, nosotros conocimos a su tataranieta ahí en la casa de Ellen Haven, y ella nos decía que los huevos que ella usaba, Elena, eran los huevos que ella tenía de su gallinita, ¿no? De su propia crianza. Inclusive ella recomienda y dice, bueno, si no van a dejar de comer huevos por un tiempo hasta que llegado el momento hay que dejarlo, pero si tienen que consumir, dice ella, ojalá sea de sus propias gallinas, de su propia crianza. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el mensaje de salud que proclama la Iglesia Adventista es un mensaje, no sé si la palabra sería correcta, flexible, pero es comprensivo, es adaptable, es un mensaje que tiene un contexto interesante en cada realidad del mundo, porque imagínate, María José, en algún rincón del planeta Tierra no tienen almendras, y tú dices, bueno, tienes que tomar almendras, jugo de almendra o leche de almendras, si no te vas a morir. Y estamos hablando, no sé, pues de la Siberia o de la Patagonia, no sé dónde, donde no hay almendras. Entonces, ¿qué hace ese cristiano? Y Elena habla, ¿no? Hacer uso de los recursos que cada región del mundo provea. Y ahí es donde tenemos que usar la sabiduría, la ciencia también, que nos aporta con la clasificación de los vegetales, sus propiedades. No es malo entrar a tablas nutricionales por internet, ver qué cosa tiene magnesio, calcio, vitamina A o lo que fuera, ¿no? Y instruirnos de una manera autodidacta, ¿no? Porque ya a estas alturas probablemente muchos dicen, ya no tuve la instrucción que quería y ahí quedé. Hay una última pregunta, María José, y ya con esto vamos terminando, y dice acerca, bueno, hay un testimonio lindo de alguien que es de Chile y dice que su papá vivió hasta los 107, no dice que es de Chile, solamente dice mi bisabuelo vivía en el campo y siempre lo encontrábamos en la huerta trabajando, o sea, como tú, María José. Mi abuelo ya falleció y tenía 107 años. Así que Elvis, ese hombre, podría estar dentro de la lista de los más longevos del mundo, ¿no? Porque ahí está. Y aquí está la pregunta, María José, con esto acabamos. En el caso de que yo tengo osteoporosis, ¿cómo podría curarme? ¿Qué tipo de Slimetrot podría consumir?
no sé si es un medicamento, es Limentot, no sé. Pero bueno, es un caso de osteoporosis declarado. Bueno, no sabemos a ciencia cierta si en el caso de ella se va a poder recuperar o no. Es imposible saberlo sin ver el expediente y todas esas cosas. Lo que puedo decir es lo siguiente. Definitivamente cuando nosotros cambiamos a una alimentación basada en plantas siempre va a ayudar y nunca va a hacer daño porque es el alimento correcto para el cuerpo humano. Y ya una vez nosotros basándonos en una alimentación basada en plantas, dejamos, como decíamos anteriormente, que nuestro cuerpo empiece a alcalinizarse, que deje de tener tanto ácido, entonces vamos a dejar de perder tanto calcio en la orina, porque comiendo la dieta regular estamos perdiendo calcio en la orina, eso ya ha sido medido, ya está confirmado. Así que una vez que nosotros cambiamos a una alimentación basada en plantas sin ser procesada, es decir, en su estado más natural, nosotros vamos a poder retener más calcio. Entonces ese sería el número 1. Número 2, dentro de lo que se pueda, dependiendo, como digo, siempre hay que ver el caso en particular, pero dentro de lo que se pueda y bajo la supervisión de un médico, a empezar a hacer un poco de ejercicio de resistencia muscular, porque lo que fortalece el músculo fortalece los huesos. Entonces eso puede ayudar tal vez a fortalecer un poco más los huesos de las personas. Generalmente las personas que tienen osteoporosis es una de estas razones. Es por un consumo excesivo de proteína, falta de ejercicio. En algunas personas que no son de la iglesia, el hecho de fumar, tomar café y todas estas cosas, alcohol, también van dañando el cuerpo, también los huesos. Pero a manera de poder revertir eso, podríamos nosotros con la alimentación y el ejercicio, especialmente ejercicio de resistencia muscular. Cuando salgamos a caminar, es un poco mejor si caminamos de bajada y después de subida que plano todo el rato. Porque cuando hacemos bajada y subida, entonces ponemos un poquito más de peso sobre los músculos y eso va poniendo un poco más de resistencia, un poco más, los huesos se van fortaleciendo un poco más. Entonces, cualquier cosa que tenga resistencia muscular ayuda dentro de lo que se pueda y obviamente bajo supervisión, o sea, que el médico vaya supervisando y ayudando a esta persona. Y una alimentación con muchas plantas verdes, porque eso tiene mucho calcio y ayuda a fortalecer los huesos. Magnesio es muy importante, vitamina D, entonces que la persona se exponga un poco de luz solar cada día, muy importante. Bueno, María José, ha sido un placer, un gusto poder verte todo un tiempo que no nos veíamos de Chile la última vez y agradecerte muchísimo porque mucha gente está conectada y van a ver este video porque lo vamos a colgar después como un live en Facebook, de manera de que muchos se beneficien. Quisiéramos quizás pedirte que nos des tus palabras finales, consejos finales de pronto para las personas que nos están escuchando a esta hora. Bueno, yo creo que si las personas que nos están escuchando son adventistas, yo les dejaría una invitación de que lo que Dios nos dejó este mensaje tan maravilloso para que nosotros seamos una luz. Y ahora más que nunca el mundo necesita esta luz, tanto para los que son las enfermedades crónicas, que son verdaderas epidemias, esas son las epidemias que no estamos hablando, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades coronarias, el cáncer. Son epidemias y la gente necesita esta luz y nosotros la tenemos. ¿Qué más podemos hacer nosotros para ayudar a la gente, para llevarles el conocimiento del amor de Dios? Porque Jesús pasó más tiempo sanando que predicando. Hoy nuestra iglesia pasa más tiempo predicando que llevando el mensaje de sanación a las personas. Entonces, empecemos a cambiar nuestra mentalidad, empecemos a cambiar la manera que nosotros pensamos en lo que es la iglesia. Y esto último quiero dejar. Yo dejo la invitación y el desafío a que cada iglesia adventista sea un centro de influencia. Y la mejor manera de ser un centro de influencia es ser un centro de educación, de salud para la comunidad. Si cada una de nuestras iglesias empieza a hacer actividades de salud constantemente, no una vez por año, 2 veces por año, eventos, no, sino que de manera constante, una vez por mes, una vez, ojalá más pronto, se puede hacer cada 2 semanas, no sé, ustedes sabrán cómo lo hacen, pero constantemente hacer clases de cocina, cosas prácticas, charlas de cáncer, de enfermedades crónicas, de diabetes, de depresión, de tantas cosas que necesitamos hablar, que nosotros tenemos la luz. Si nosotros podemos llevar este conocimiento al mundo, vamos a hacer un impacto muy grande
pero el mundo está esperando. La hermana White dice, el mundo está esperando este mensaje. ¿Cuánto más nosotros vamos a estar sentados sin llevarlo al mundo? Ese es mi desafío. Muchas gracias, María José, y la verdad es que es muy importante estas últimas palabras que tú mencionas. Nosotros no podemos quedarnos a solas con nosotros mismos y con este mensaje guardado. El Señor nos ha llamado a proclamarlo, a decirlo al mundo, como bien lo dijo la sierva de Dios en su momento. Si nosotros nos quedamos con este mensaje, es casi como un crimen, o sea, es fuerte las palabras, pero es como un crimen el no poder compartir algo que puede salvar a la humanidad. Y mis hermanos que están ahí escuchando, que escucharán este video, que verán este video, el propósito de este material es abrir quizás un poco la curiosidad, el interés, el apetito, la necesidad espiritual, porque en una hora un poco más no vamos a poder desarrollar todo un seminario, pero más que nada es abrir esta inquietud de que nuestras iglesias, en unos días más, aquí en Perú, probablemente en otros países, se volverán a abrir y encontraremos a una humanidad rota por dentro. Gente rota, literalmente rota, porque perdieron un ser querido, porque son viudas ahora, y antes se tenían a sus esposos hasta la Navidad pasada, y ahora vendrá gente sin sus hijos, sin sus padres y sus abuelitos. Habrá gente con depresión. Se dice, se augura que viene un cúmulo de patologías psicológicas tremendas cuando pase esta situación. Y lo otro es que vamos a tener una nueva normalidad planetaria. El mundo ya no será el mismo, el mundo estará más distante uno del otro, el mundo tendrá miedo porque considerarán de que esto puede ser el inicio de algo peor. El mundo que se viene, mis amigos, y no es por meter miedo ni nada por el estilo, pero el Señor Jesús mismo lo dijo, esto será principio de dolores. Hemos tenido este regalo del mensaje de salud más de un siglo, guardado en nuestro corazón. Yo no digo que no se ha predicado, se ha compartido, pero creo que no a la velocidad ni con la potencia como se debería haber hecho. Hoy, lo que no aprendimos en tiempo de paz, dice la sierva de Dios, lo vamos a tener que aprender en tiempo de crisis. Que los templos dejen de ser centros litúrgicos solamente y pasen a ser centros terapéuticos, terapia espiritual, terapia mental, terapia física, que sean lo que en algún momento la sierva de Dios soñó con esa frase, centros de influencia, como decía María José, donde se extiendan los brazos, las manos de Jesús a la gente doliente, sufriente, y donde se haga lo que Jesús más hizo, como decías, Cote, hace un momento, que era sanar. Y sanar el corazón, sanar el alma, significa también extendernos a una sanidad física, que es necesaria. Que podamos hacer de nuestras iglesias los domingos de mañana, probablemente huertas urbanas, enseñar a la gente cómo poder sembrar sus propias hortalizas, sus propios vegetales, talleres de nutrición. Animo a los hermanos que me están viendo, que son parte del Club de Conquistadores, integren estos conocimientos en los conquistadores, no solamente lo que ya tienen que hacer, que ya es bueno, es interesante, que nudo, que aquello, que lo otro. Integren el mensaje de salud en su grilla programática, en su material programático. Ellos van a poder entrar con más facilidad, muchos jóvenes, porque son jóvenes también. Y hermanos y amigos, con amor y con cariño, pero practiquemos el mensaje de salud partiendo de nuestras iglesias. A veces en nuestras iglesias, nuestros templos, cuando hacemos comidas, de repente por ahí se nos va el gusto y comemos lo que comíamos antiguamente. Empecemos siendo cartas abiertas, empecemos siendo ejemplo. Haga cambios progresivos, no de la noche a la mañana. Mañana no se convierte en vegetariano, vegano, full, y el viernes está que languidece. Haga cambios progresivos, haga cambios con oración, porque este es un tema espiritual, no es un tema solo nutricional. Parte aquí y termina en la boca, pero parte aquí en la mente, donde tenemos que alojar a Jesús en nuestro corazón. María José, yo te voy a pedir que tú nos puedas conceder la oración final, pedir una bendición por nuestros amigos, por los que están enfermos y por aquellos que quieren hacer cambios en su vida. Pero antes de que oremos, te pregunto, ¿cuál es tu página? ¿Cómo la gente te puede encontrar? Porque tú tienes también libros, publicaciones. Háblanos de eso un poquito para terminar. Sí, mi página es saludparahoy.com. Facilito, saludparahoy.com.
Y el canal de YouTube también se llama Salud para Hoy, pero lo pueden acceder por medio de la página internet. Hay un enlace para entrar a YouTube o simplemente lo buscan ahí. Pero ese es el canal y tengo libros y no sé si se pueden conseguir desde Perú, pero ojalá sí, por lo menos la versión electrónica. Pero definitivamente tengo material y los videos que estoy ahora con esta pandemia fue que me obligó a empezar a publicar más videos, así que ahí estoy ahora de youtubera, se puede decir. Está bueno, está bueno. Bueno, los libros son muy buenos. Yo tengo el de diabetes y otros más por ahí muy buenos. Así es que yo se los recomiendo. Y Amazon, a través de la plataforma, lo pueden conseguir. A través de Kindle, ustedes lo leen, compran con facilidad. Exactamente. Bueno, gracias María José. Despídenos en oración, por favor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por darnos la oportunidad de tener esta tecnología que nos une a pesar de que estamos en distancias tan grandes. Y tal vez con esta pandemia tú nos estás despertando a tantas cosas importantes que tenemos que hacer y nos estás dando nuevas oportunidades, nuevos pensamientos en nuestras mentes, nuevos deseos, nuevos desafíos. Te pedimos, Señor, te pido que bendigas a todos los oyentes en esta noche, que bendigas a todos aquellos que van a escuchar este video, que abra sus mentes, sus corazones, y si ellos están deseosos de hacer cambios en sus vidas, yo te pido, Señor, que tú les des mucha sabiduría, mucho entendimiento, que les des luz y que los guíes para que ellos puedan seguir tu voluntad, hacer tu voluntad y seguir las pautas y los consejos que tú nos has dejado, porque sabemos que son para nuestro propio bien. Te pedimos, Señor, como iglesia, que nos des más entendimiento y más sabiduría para llevar el mensaje que tú nos dejaste tanto tiempo atrás, que es la cuña de entrada para poder alcanzar a un mundo doliente, un mundo enfermo, un mundo quebrado, un mundo que necesita más que nunca este mensaje. Ayúdanos a hacer tus manos, tus pies, para llevar esa sanación que tú tanto diste cuando estuviste en la tierra y que luego dejaste encomendado a tus discípulos que llevaran el evangelio y que sanaran a los enfermos. Así nosotros también podemos llevar ese mensaje de sanidad que puede ayudar a revertir las enfermedades que están causando más muerte hoy en día, y que algunos puedan saber cómo mejorar su sistema inmunitario para poder combatir las infecciones que también nos están sacudiendo hoy en día. Señor, danos más entendimiento para que podamos ser fieles a la palabra y al mensaje que tú nos has dado. Y gracias, Señor, una vez más por tanta luz que tú nos has dado. Y no merecemos, pero ayúdanos, Señor, a ser fieles y a honrarte por medio de nuestras vidas. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos, por haber estado ahí con nosotros. Gracias, María José. Que Dios te bendiga muchísimo. Gracias por invitarme. Para mí es un honor y un privilegio. Esperamos vernos pronto, ojalá, en una nueva oportunidad. Ojalá. Claro, sí. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Bye, bye. Un abrazo. Gracias, amigos. Dios les acompañe. Linda noche.